Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayán Yamilet, que es mi hija. Vamos a hacer una oración y en esta oración, hermanos, vamos a incluir a nuestra hermana Rosario López, de allá de Puebla, que ha estado un poquito pues enferma de su cintura, sus caderas o su espalda. Oremos por ella, también por nuestra hermana Leticia Ramírez hemos estado orando. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de predicar tu palabra. En esta noche, Señor, te suplicamos por la vida de nuestra hermana Leticia Ramírez y por nuestra hermana Rosario López. Extiende tu mano, Señor, y pon, Señor, en el corazón, en la mente de los médicos, Señor, los medicamentos adecuados, correctos. Pero también, Señor, tú puedes poner tu mano directamente en el cuerpo de nuestra hermana. En el nombre de Jesús, venimos declarando, Señor, sanidad sobre ella por las llagas de Jesucristo. Y, Señor, te suplicamos que hasta donde ella esté, vaya una palabra de sanidad. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a darle continuidad a esta serie de temas que comenzamos el sábado. Comenzamos hablando de los kairos de Dios y hemos estado diciendo que una cosa es el tiempo cronos, el tiempo cronológico que nosotros conocemos como seres humanos, ya que estamos sujetos al tiempo y también a un espacio. De manera que cronológicamente, hablando del tiempo, es un periodo, es una dimensión que marca la duración de los acontecimientos. Y fíjese que también es una medida fundamental del mundo físico. Nosotros medimos el tiempo en segundos, en minutos, en horas, lo medimos en días, en semanas, lo medimos en meses, lo medimos también, hermanos, en años, en lustros, en décadas, en siglos, en milenios. De manera, hermanos, que nosotros no tenemos para medir, hermanos míos, el tiempo en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del tiempo de Dios, estamos hablando de algo que es imposible medirlo o definirlo en nuestro concepto. Sin embargo, la Biblia nos da unos chispazos, luz acerca de ello, ¿verdad? Y entonces el tiempo de Dios es el tiempo kairos. El tiempo de Dios, hermanos, es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Por eso, pues, es que le decía, nosotros medimos el tiempo. Y en el calendario, de alguna manera, nosotros fijamos el tiempo. En 2022 estamos ahora, y el tiempo va avanzando, ¿verdad? Conforme la Tierra da vuelta alrededor del Sol, pues todo eso, luna nueva, luna creciente, luna menguante y etcétera, hermanos. Eso habla del tiempo cronológico. Pero el tiempo de Dios no puede ser medido. El tiempo de Dios sí puede ser discernido, tal vez, hermanos. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios, que vive en la eternidad y que no está sujeto al tiempo, hermanos, entra en el tiempo del ser humano y viene para quitarnos aquellas limitaciones que tenemos por causa del tiempo. Fíjense la forma como la estamos presentando, de manera que
todo el que cree en el Señor Jesucristo, hermanos, va a ser transportado de el tiempo cronológico al tiempo kairos, es decir, a la eternidad. Nosotros tenemos vida eterna desde que creímos en Cristo, pero todavía no. Eso es un concepto un poquito complicado, ¿verdad? Que todo el que cree en Cristo ya tiene vida eterna, pero todavía no. Cuando seamos transportados hacia lo eterno, entonces, hermanos, veremos que el Señor ciertamente quitó las limitaciones entre la dimensión terrenal, la dimensión espiritual y la dimensión celestial. Entonces, vamos a ver, hermanos, ya vimos el tiempo de Dios, kairos, de refrigerio. Cuando decimos kairos, estamos diciendo tiempo de Dios, ¿ok? Cuando usted dice, es que todavía no es el tiempo de Dios, usted está diciendo, es que todavía no es el kairos de Dios. Cuando usted dice, este es el tiempo de Dios, usted está diciendo, este es el kairos de Dios. Entonces, hay tiempos de refrigerio, o sea, kairos de refrigerio. Hay tiempos de visitación, que ya lo vimos. Y el Señor viene a visitarnos por muchas cosas. Pero por lo menos, o por lo pronto, hablamos que el Señor, hermanos, vino a visitarnos para sanarnos, para salvarnos y para perdonar nuestros pecados. Vino por muchas cosas más, pero por lo menos en estos días estamos enfocando esos puntos. Eso es el segundo kairos que vimos. El tercer kairos es el kairos de la reforma. Y ahí estuvimos hablando de cómo de religioso el Señor nos reforma a ser predicadores de la palabra, que según, entre comillas, creernos maestros de la palabra y creer que porque ya llegamos unos días a una iglesia o un determinado tiempo, y aunque nunca nos metimos en serio al estudio de la palabra, creer que ya sabemos mucho, que ya sabemos demasiado. Entonces necesitamos ser reformados en el tiempo de Dios, de supuestos maestros a discípulos, a aprendices, como en el caso de Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, pero no conocía acerca del nuevo nacimiento, ni del bautismo en agua, ni el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que aprender. Luego vamos a estar hablando del kairos de la partida. Hoy vamos a estar hablando de ese kairos. Luego del kairos de la prueba, el kairos del juicio, el kairos de la siega o la cosecha, el kairos de los gentiles. Estos 8 tiempos son los que esperamos en Dios poder compartir, hermanos, a ustedes, ¿verdad? Así que le pido que esté pendiente, tome sus anotaciones. Vamos a entrar entonces al cuarto punto, los kairos de la partida. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. El tiempo, el kairos de Dios, en cuanto a mi persona, en cuanto a mi partida. Aquí en la Biblia latinoamericana dice, yo, por mi parte, dice el apóstol Pablo, estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. Usted sabe, hermanos, que tal vez un doctor pueda determinar o decir aproximadamente en qué fechas van a ser un niño, por el tiempo de gestación en el vientre de su madre, ¿verdad? Que son 9 meses aproximadamente. Pero es difícil, aunque algunos doctores a veces se atreven a hacer
esas predicciones médicas de que le quedan tantos tiempos de vida, tantos días. Entonces, pero la verdad es que el tiempo de nuestra partida solamente Dios la decide. Pero aquí estamos hablando de dos formas de partir de esta tierra. Nosotros tenemos por lo menos, hermanos, el cristiano, los hijos de Dios tienen por lo menos dos formas de salir de esta tierra. La primera, por medio de la muerte. Dice mi pastor, de manera subterránea. Pero la otra forma es, hermanos, siendo arrebatados por el Señor. Entonces, son las únicas dos formas en que podemos salir de esta tierra. Pero eso se llama partida. A eso se le llama partida. ¿Y por qué se presenta este texto? Porque yo no estoy asegurando eso, pero hay muchas posibilidades de que el apóstol Pablo haya sido arrebatado. Es solamente, ¿verdad? Tómelo como un comentario, pero investiguemos. Yo no lo he investigado así a profundidad, pero bueno, partida. ¿Qué es partida? ¿De dónde viene esa palabra? Viene del griego analusis, en el numeral G359 del diccionario Strong, usted lo puede estudiar. También, hermanos, significa disolución en partes separadas. También habla de disolución, otra vez lo puse dos veces, hermano, perdón. Y se usa para designar la partida de esta vida. ¿Sí? La partida de esta vida. Entonces, Dios se reveló o le reveló al apóstol Pablo el misterio acerca de nuestra partida de este mundo. ¿Sí? Dios le mostró a él. Perdón, hermanos, porque la partida de este mundo es un misterio. Y miren lo que vamos a estar viendo esta noche. Vamos a ir casi corriendo. Usted siga. Este evento va a tener lugar en el arrebatamiento y participarán dos grupos. Oiga bien, el tiempo de la partida, como cuando Israel salió de Egipto. El faraón no quería que saliera Israel de Egipto, no quería que partieran de la tierra. Pero la Biblia dice que la iglesia va a salir de la tierra, pero va a ser de dos formas, ¿verdad? Aquí la primera dice los muertos en Cristo y los vivientes. Los muertos en Cristo, eso nos habla de que en algún momento tendremos que partir. Y tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que estar preparándonos para cualquier momento. La muerte puede llegar cuando menos lo esperamos. De tal manera que usted y yo deberíamos estar preparando los documentos de nuestra casa, poniéndolo en orden y diciendo esto es para fulano, esto es para perengano. Incluso, hermanos, ver la posibilidad, ¿verdad?, de pues comprar un paquete en una agencia funeraria, porque luego, hermanos, a la mera hora pues le dejamos el paquete a los demás. Y yo creo que como hijos de Dios deberíamos prevenir, deberíamos preparar todo espiritualmente primero. Después, hermanos, emocional, sentimental, en todos los aspectos, y legalmente también, hermano. Legalmente, no ilegalmente, legalmente. Todo lo que tenga que ver con documentos. Por ejemplo, a usted, hermana o hermano, si su papá o su mamá le dijo, esta parte de aquí te toca a ti, que se lo dé por escrito, firmado y notariado. De boca no funciona, ¿sí? Entonces, hermanos, hay dos formas: los muertos o arrebatados, vivientes. De todas maneras, aquí
cuando se habla de los muertos en Cristo y de los vivientes, se está hablando, hermanos, de dos grupos que van a ser arrebatados. Pero, de alguna manera, la morir, que ya para el cristiano no, la Biblia lo presenta como un dormir. Entonces, 1 de Tesalonicenses 4:16, en la versión BM, dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Es decir, los que murieron, hablando, hermanos, al alma, los que murieron a su yo, esos son los muertos en Cristo. Porque mucha gente muere, pero no muere en Cristo. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, eso de que Cristo vive en mí tiene que ver con morir al yo. Es un tema, hermano, todo un tema que ya hemos dado en la iglesia y que usted ya debe estar familiarizado tal vez con ese punto. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los vivientes. Hay versiones que dicen: luego nosotros los que vivimos, como refiriéndose a todos los que están vivos. Pero no se refiere a eso, porque la palabra, hermanos, que se usa aquí tiene que ver con vivientes. Alguien que ha recibido vida soy, vida espiritual. Entonces, cuando la Biblia dice los que vivimos, está hablando de los vivientes. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces hay dos grupos: los muertos en Cristo y los vivientes, que van a ser arrebatados. Arrebatados es y llevados a la boda del Cordero. Desde luego que la iglesia va a tener que pasar primero por el juicio del tribunal de Cristo. Ahora, ¿quiénes van a participar de esta partida? De irse de la tierra. Porque muchos van a ir al tribunal de Cristo, pero van a ser alejados, avergonzados, van a ser echados a las tinieblas de afuera, que es la gran tribulación. La tiniebla de afuera es el día del Señor. La Biblia dice que el día del Señor será un día de lobreguez, un día de tinieblas, un día de oscuridad. Será ardiente como un horno. De manera, hermanos, que estamos hablando de la gran tribulación. Entonces muchos van a ser, hermanos, avergonzados. Y luego entonces, ¿quiénes son los que participarán en el arrebatamiento? Después de que sean juzgados en el tribunal de Cristo y sean aprobados, serán los muertos en Cristo, o sea, los que murieron, sí, físicamente, ok, pero que murieron también antes de ello, murieron a su yo, a su ego. Amén. Y los vivientes son aquellos que están vivos, pero que tienen la vida espiritual que Cristo da. La vida Zoe. Amén. Ok, entonces, los muertos en Cristo nos habla, hermanos, de un grupo de cristianos que durmieron, o sea, murieron, como dice el mundo. Nosotros le llamamos dormir. Cristo le llama dormir. Y luego de eso, los muertos en Cristo durante su vida murieron a ellos mismos. Es decir, murieron a la carne, murieron a sus apetitos, murieron, hermanos, a su ego, destronaron el yo de su corazón y pusieron a Cristo en primer lugar. Esos son los muertos en Cristo. Y entonces Cristo vivía en ellos o vive en ellos. De manera, hermanos, que acá en Gálatas 2:20 lo dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Este texto está tremendo y ya lo hemos desglosado en algún momento con la ayuda del Señor. Entonces, esos son los que van a partir. Y luego los vivientes son personas maduras espiritualmente. Los vivientes son personas que han desarrollado una madurez espiritual. Son personas que estarán con vida cuando el Señor regrese. Los vivientes, hermanos, se refiere a una estatura espiritual que debemos alcanzar. Porque la Biblia dice que debemos alcanzar, hermanos, la estatura del varón perfecto. Es decir, de un viviente, de una persona que tiene la vida Zoe que da Cristo el Señor. Y una de las referencias está en Daniel 4:17, que habla de vivientes. Dice ahí: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Pero ahí no se refiere a los que están vivos, sino se refiere a los que tienen vida, la vida que Cristo da. Tenemos que entender, hermanos, que hay vida biológica, que es la vida bios. Usted, la gente, usted la ve caminando para acá y para allá y dice: "Ay, están vivos", sí, pero no son vivientes. O sea, tienen vida biológica, pero no tienen vida espiritual. Están muertos por dentro si no han recibido a Cristo en su corazón. Espero que me entiendan. Pero los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, debemos ir avanzando en nuestro crecimiento hasta llegar a ser vivientes, llenos del Espíritu Santo y hermanos, llenos de la vida espiritual que Cristo da. Y eso es la vida Zoe. Vida bios, vida biológica. Vida Zoe, vida espiritual que da Cristo. Por eso el Señor dijo que el que cree en Él tiene vida. ¿Ok? Vida en abundancia. ¿Ok? Pasamos entonces al otro tiempo. El tiempo de Dios en cuanto a la prueba. Mire, Lucas capítulo 8, verso 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí vamos a hablar del tiempo de la prueba. Dios, el kairos de Dios, el tiempo de Dios para la prueba. Hermanos, nosotros tenemos que ser probados. El apóstol Pedro dijo: Señor, aunque todos te dejen, yo jamás te dejaré. Pero el Señor le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque Él conoce el kairos de la prueba, el tiempo de la prueba. Va a venir el tiempo de prueba. Todos tenemos que ser probados. Todas las criaturas de Dios deben ser probadas para ver si es bueno. Por ejemplo, cuando el Señor hizo la creación, el primer día vio lo que había hecho y dijo que era bueno y le puso una palomita, pues. En el segundo día también vio Dios que era bueno. El tercer día, el cuarto día, quinto día, sexto día. Pero el séptimo día, cuando creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, no el que creó en el sexto día, sino en el séptimo día, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. No era bueno. Y entonces le hizo una compañera. Ahí sí ya era bueno. También Luzbel, Lucifer, que el Señor lo reprenda, hermano. Él también, como criatura de Dios, fue probado. Y la maldad, la iniquidad personalizada. Hermanos,
lo tentó y lo contrató y él, hermanos, cayó en la tentación. Ese es una, ya lo estuvimos enseñando hace poco. O sea, la creación de Dios tiene que ser probada. Nadie que dice yo amo a Dios, te amo, Señor, sí te creo, pues, sí, Dios te cree. Pero el asunto es que tiene que ser probado. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué fue? ¿A dónde lo llevó? Hermana Olga, ¿a dónde llevó el Señor al pueblo de Israel? Al desierto, hermano. Al desierto llevaron al pueblo de Israel. Imagínense, hermano. Quiere decir que ese es el kairos de la prueba, el tiempo de Dios en que tenemos que ser probados. Por eso dice, pues, y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí está hablando, hermanos, de cuando el sembrador salió a sembrar. Una parte cayó junto al camino, otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó entre piedras. Y la que cayó entre piedras, dice que oyó la palabra y la recibió con gozo, con alegría, pero no tenía raíces, no se discipulaba, no aprendía la palabra. De manera que, como había mucha piedra, creyeron por algún tiempo nada más. Pero dice, y en el tiempo de la prueba se apartaron. Cuando dice creen por algún tiempo, esa palabra tiempo es cronológico, es el cronos. Creen por un mes, 2 meses, un año, pero cuando viene el cronos de Dios, de la prueba, el tiempo de la prueba, entonces se apartan. Veamos acá, ¿no? Este tiempo viene a nuestra vida tarde o temprano. Debemos ser probados. Y tiene como fin que seamos hallados aprobados en medio de la prueba, para obtener las bendiciones y la corona de la vida. Fíjense lo que le voy a decir. Ningún cristiano puede decir que pasó exento, que no fue probado. Todos han sido probados. Unos hemos caído, pero aún caído le hemos dicho al Señor, tú sabes que te amamos, perdónanos. Y ahí caídos se reconoce el pecado y el Señor te levanta. Pero va a volver otra vez la prueba. Otros en medio de la prueba, gracias a Dios, no han caído. ¡Qué bueno! Aunque yo le voy a decir esto. Hay quienes dicen, yo nunca he pecado. Nunca. Desde que recibí a Cristo jamás he pecado. Y eso es mentira. Falso. Una espantosa X, diría Chabelo. Entonces, hermanos, Santiago capítulo 1 verso 12 dice, bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, en la prueba lo que se pretende es que nosotros nos mantengamos amando a Dios, sea que no la pasamos con un 10, tal vez con un 5, 6 de panzazo, pero el Señor, hermano, el Señor de alguna manera nos fortalece cuando ve que estamos dispuestos a vencer, que queremos seguir adelante, que lo amamos. Puede ser que alguien, hermanos, le ha fallado al Señor en estos días y dice, ¿qué voy a hacer? Le he fallado a Dios, no sirvo para cristiano. No, hermano, si sirves, si sientes dolor es porque amas al Señor. Si sientes dolor es porque tú quieres agradar al Señor. Levántate, sigue adelante. Ahora, seremos probados en nuestra fe, hermanos, y se manifestará como tiempos difíciles. La prueba. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
¿Qué aprendemos entonces en medio de la prueba? Paciencia. ¿Sí, hermano? Mucha gente no es paciente. Es más, yo me doy cuenta en los cultos. Estamos en el culto y ya el pastor ya lleva una hora predicando, ya me voy. Ya no quiero escuchar más, ya se pasó. Y no tienen paciencia. Llegan a su casa y entran y dicen, ya está la comida, ya quiero la comida, apúrate, ya. Oye, hermano, apenas trajo el mandado. Dan ganas de hacer como hace mi hija con mi nieto. Mamá, tengo hambre, dice. Hambre, dice nada más el chamaco. Así decía. Y entonces le decía a mi hija, todavía lo estoy haciendo, pero si lo quieres así, ahí está. Y se lo pone crudo. Entonces, hermanos, mire, tenemos que aprender paciencia. La prueba produce paciencia. Santiago capítulo 1, verso 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Entonces, la paciencia va a traer un resultado. Dice, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces, hermanos, la prueba va a producir paciencia y la paciencia va a tener un resultado perfecto. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a un estado de perfección y de plenitud, hermanos, en Cristo. Vamos a ir avanzando. Entonces, la prueba tiene como fin que aprendamos a tener paciencia y estemos completos. Así es, hermano. Si alguien no pasa la prueba, se la vuelven a poner. Si alguien no pasa esa prueba, la vuelve a repetir. Y se va a exámenes extraordinarios hasta que lo aprenda. Si usted y yo no queremos aprender a tratar bien a nuestra familia, a nuestra esposa, a su esposo, y eso le ha traído conflictos, y lo único que acierta mucha gente es a decir, la culpa la tiene ella, o la culpa la tiene él, y no se atreve a decir, yo la riego, yo meto la pata. Entonces, va a seguir repitiéndola hasta que aprenda a reconocerla. Entonces, hermanos, vamos a ver algunas de esas pruebas. Veamos los tipos de pruebas. Dos por lo menos vamos a ver. La primera, entregar lo que más amamos. Esa es una prueba. No todas las pruebas son de sufrimiento, hermano. A veces hay pruebas en las que Dios nos pide lo que más amamos. Y el otro tipo de prueba es en lo económico. También hay de salud, también hay de otro tipo, pero en este caso vamos a enfocarnos acá. Por ejemplo, Abraham. El Señor le pidió a su hijo, dame a tu hijo, sacrifícame, al que más amas. ¿Qué quería enseñarle el Señor a Abraham? Obediencia. Eso lo vamos a ver en algunos textos. Nada más aquí le pongo el resumen. Entonces el Señor a veces nos pide lo que más amamos. Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra profesión, puede ser algún bien material, puede ser la comodidad que tenemos. Por ejemplo, hermano, usted trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y llega el domingo. El domingo es para descansar, dice mucha gente. Pero el culto va a empezar a las 9, hermano. Usted se levanta de las 6 como si fuera al trabajo. ¿Por qué? Porque usted está dispuesto a darle al Señor lo que más ama. Su descanso, su tiempo. Que también para muchos es preciado. Y eso Dios lo agradece y también, hermanos, Dios lo mira y está usted siendo aprobado en medio de esa prueba. Oiga lo que le voy a decir, nosotros no acostumbramos a pedirle a la gente, pero supongamos que el Señor te diga, quiero que me des ese terreno, porque quiero hacer una iglesia, quiero levantar un santuario.
un lugar donde se adore mi nombre. Y usted dice, ay Señor, pero ese terreno, Señor, es para cosas, Señor, que yo tengo proyectos. Pero el Señor te lo está pidiendo. Usted lo da. Está siendo probado. No estoy pidiendo terreno, hermano. Usted tiene un carro, compró un carro, tuvo la oportunidad de un carro y dice, el Señor me puso en mi corazón que yo lo dé a su obra para que se arreglen todas las cosas que se tienen que arreglar en la iglesia. El Señor lo puso en tu corazón. El Señor te está probando. Hay gente, hermanos, que están dispuestos. Mire, le voy a platicar así en breve. El Señor a mí me pidió que yo dejara mi trabajo hace años. Y me pasó lo de Isaac, lo de Abraham con Isaac, que Abraham, al saber que Dios le pedía a su hijo, lo ofreció y Dios se lo devolvió. Y yo le dije al Señor, ahí está mi trabajo, Señor, yo estoy dispuesto a dejarlo, y me fui. Nos fuimos al norte, hermanos, de México. Allá anduvimos por un tiempo. Ahora estamos otra vez en el magisterio. El Señor nos regresó la plaza y estamos trabajando en el ministerio. Estoy diciendo eso, hermano, que el Señor muchas veces te pide algo que tú amas mucho. Es una prueba. Y no es porque Dios necesite tu carro, Dios no necesita tu terreno, Dios no necesita ni tu dinero. Pero incluso cuando venimos y damos nuestra ofrenda o damos nuestro diezmo, la primicia, ahí estamos también demostrando. Es más, en el diezmo lo que demostramos es obediencia. Pero en la ofrenda estamos demostrando nuestro amor a Dios. Porque el diezmo es el 10%. Pero la ofrenda, hermanos, en el caso de Abraham, era mucho más que el diezmo. Era la vida de su propio hijo. Era algo que amaba mucho. Entonces la ofrenda no es cualquier cosa. Por eso en la Biblia, si usted estudia acerca de las ofrendas, va a encontrar, hermanos, que cuando la ofrenda se administró o se presentó de manera errada, le desagradó a Dios y trajo consecuencias a Caín, a los hijos de Elí, a los hijos de Aarón, a Ananías y Zafira y a otros. Entonces, hermanos, Dios no necesita tu dinero. Yo eso ya lo he dicho y no vuelvo a repetir aquello, ¿verdad? Pero no es porque Dios necesite algo de nosotros, sino que está probándonos. ¿Qué nos enseña entonces la prueba, hermanos? Nos enseña a evaluar qué es lo que ocupa el primer lugar en mi corazón. Hermanos, si para mí, yo no lo he platicado con mi esposa, pero lo voy a decir ahorita. El Señor ha puesto en mi corazón, si encuentro a alguien que me compre la camioneta, en el dinero más o menos que lo compramos, vamos a ocuparlo para el techo que necesitamos aquí en la iglesia. Y por ahí el Señor nos tiene un crédito como maestros, tenemos, hermanos, para comprar los terrenos que están atrás. Pero estamos dispuestos. Dios no nos está obligando. No es que a Dios no es que a Dios no es que Dios le urja mi dinero, porque Él lo puede hacer de una manera extraordinaria. Pero eso significa que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Si somos hallados aprobados, entonces Dios va a cumplir sus promesas. Dios probó el corazón de Abraham. Y Abraham estuvo dispuesto a ofrendar a su hijo. Y Dios le dijo, te voy a dar lo que te prometí. Y ya vi que tu corazón es obediente, que me amas por sobre todas las cosas. Mucho más, me amas mucho más que a Isaac. Entonces, pero acá en lo económico,
que lo económico es lo que suple nuestras necesidades básicas, hermano, de alimentación, de vestido, de calzado, de vivienda. Pero mire que el Señor preguntó a Felipe, cuando vio a tanta gente, le dice: ¿de dónde compraremos pan? ¿Cómo le haremos para comprarle pan a tanta gente? Y entonces el Señor le dice: para que coman estos. ¿Qué fue lo que dijo Felipe? Felipe buscó una solución en su razonamiento humano. Señor, nada más hay poco denario, poco dinero. No hay mucha economía para darle a tanta gente de comer. ¿Cuál fue la enseñanza? Hermanos, el dinero no es lo más importante para proveer las necesidades. Eso tenemos que quitarlo de nuestra mente. El Señor no necesitó dinero para alimentar a una multitud. Sí, hermano, el Señor no, pero yo sí. Pero es que usted tiene que confiar en Él. Si sigue confiando en usted mismo, siempre va a estar pidiendo prestado aquí, viendo por acá, olvidándose que tiene que estar en la iglesia para adorar y servir al Señor, y cree que porque usted se mueve mucho y busca las posibilidades y las oportunidades es que tiene economía y tiene dinero, y no es así, hermano. Usted tiene que confiar en el Señor. El Señor le está probando. A Felipe lo probó el Señor. Y él dijo: no va a alcanzar el dinero, Señor, no va a alcanzar el dinero para ir a comprar. Y dice: pero ¿qué cosa tenemos aquí? Pues nada más hay un niño que tiene pocos panes y pocos peces, contados con la mano, con una mano nada más lo podemos contar, Señor. Entonces, el dinero no es lo más importante para proveer las necesidades. Dios puede hacerlo. Hermano, perdón, mi hermana y hermano, usted que está cavilando ahí en su corazón, usted que está ahí pensando y diciendo: eso no es así, no, porque vive en lo terrenal. Tenemos que subir a la dimensión espiritual y creerle a Dios. Pero dígame, ¿de dónde el Señor le dio agua a Israel? ¿De dónde el Señor le dio agua? De una roca. ¿De dónde el Señor le dio pan al pueblo de Israel? Por el amor de Dios. Es que sí me siento así, que mientras yo estoy predicando esto, hay gente que está cavilando en su mente y en su corazón diciendo: no, está mal ese predicador, es que yo tengo que trabajar. Sí, trabaje 6 días y repose. No estoy hablando de sábado. Entonces, es un principio. Haga lo que tiene que hacer y de ahí confíe en el Señor, que el Señor le va a dar lo que le va a dar. ¿De dónde el Señor sacó pan? Al pueblo de Israel le daba comida diaria. Pero el Señor está probando tu fe. Te está probando en lo económico. A Felipe lo probó y le enseñó que el dinero no es lo más importante para proveer a las necesidades básicas del ser humano, entre ellas la comida. Número 2, segunda enseñanza: mientras Cristo estuviera con ellos, no les iba a hacer falta nada. Ahí está mal hacer, con H y con C. No les iba a hacer falta nada. Mire, hermano, mientras usted esté tomado de la mano de Cristo, no le va a hacer falta nada. El día que usted crea que usted subsiste porque usted es muy inteligente, hermano, le van a probar. Oiga lo que le digo, le van a probar, hermano. Entonces, Dios nos prueba para entregar lo que más amamos. Voy a ir aquí y ya no lo voy a leer. Hebreos 11:17, la hermana Orgalidia le va a poner las citas bíblicas ahí.
Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Entonces, hermanos, avancemos. Nada más las citas bíblicas, Génesis 12:2 y Romanos 9:7. Pero es que yo quiero llegar acá, en donde el Señor prueba a Felipe. Hermano Felipe que me está escuchando, o hermana Felipa, mire, Juan 6:5. Pueden haber pastores Felipe también, no crean. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor le está diciendo a Felipe. ¿Por qué a Felipe? Estaba probando. San Juan 6:6, ahí lo dice. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Sí lo están leyendo? Ok. Mire qué más. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Quiere decir que tal vez cargaban 200 denarios. Pongámosle 200 pesos. Bueno, aunque un denario era el pago de un día de salario, que viene siendo acá como 150 pesos. Hermanos, tenían, ¿cuánto? 150, tenían unos 3,000 pesos. Perdón, nada más estoy haciendo un cálculo mental, como nos dieron ahora un taller de cálculo mental. Entonces, mire, Felipe dice, 200 denarios no va a alcanzar. La mentalidad en el razonamiento humano no alcanza. En el razonamiento de nosotros no nos alcanza a veces. Ay, Señor, ya me queda poquito para semana, Señor, y falta la quincena. Padre, no hay. Pero el Señor te está probando. Amén, hermana, ¿verdad? ¿Verdad que así nos prueba el Señor? Entonces dice Juan 6:10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba, y en aquel lugar se recostaron como el número de 5,000 varones. Nada más le vamos a dejar aquí la cita. San Juan 6, del 10, ¿qué más? Al 13. Entonces, el Señor permite las pruebas económicas a nuestra vida, y cuando no encontramos solución, sus milagros se manifestarán para enseñarnos que Él está con nosotros. Mientras Jesucristo esté contigo y tú estés con Jesucristo, no te va a hacer falta nada. Nada te va a hacer falta. Te va a abundar y te va a sobreabundar. Hemos estado recibiendo unos temas preciosos acerca de la sobreabundancia, que yo me gustaría ministrarlo a la iglesia. Entonces, hermanos, dice el Señor en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dice, he aquí yo estoy con vosotros. Nada más los domingos, no, todos los días. ¿Qué tanto tiempo, hermano? ¿Hasta el mes o todo? Hasta el fin del mundo. En todo tiempo. No nos deja. Entonces, mis hermanos, cuando llega el tiempo de la prueba, mantente confiando en el Señor. Felipe fue probado. Abraham fue probado. Y hay otros que fueron probados también. Usted está siendo probado. Si no tiene ahora economía, manténgase fuerte, firme, crea, espere, tenga paciencia. Es por su bien, no es por su mal.
No es que el pastor no le quiere dar dinero, perdón, porque algunos piensan, ¿verdad? En la iglesia hay dinero, deberían apoyar a los necesitados, hermano. Ustedes deberían darle dinero a los necesitados porque para eso estamos dando el diezmo. Algunos pueden pensar en eso, pero no, mi hermano. Digo, no es que no queramos ayudar, sí ayudamos, sí apoyamos y tenemos por ahí un rubro que lo ocupamos para apoyar a los hermanos que tienen necesidad. Y no tengo que estarlo subiendo al Face ni diciéndolo, ¿verdad?, a los hermanos, pero usted tiene que confiar en el Señor. Tiene que aprender a confiar. ¿Me entiende? Yo espero que usted tenga oídos circuncidados y corazón circuncidado para entender lo que estamos hablando. En el tiempo de Dios, cuando viene la prueba, mantengámonos confiando en su palabra, que el Señor va a suplir. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo he compartido tu palabra. Y yo te ruego, Padre, que ministres a cada hermano y a cada hermana. Que en este tiempo de prueba, en este tiempo que la iglesia, Señor, y tus hijos, tus hijas, Señor, las ovejas del redil tuyo, pasan momentos de prueba, Señor, ellos puedan confiar, puedan ser obedientes cuando tú les pides aquello que más aman. Te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede grabada en el espíritu, en la mente, en el corazón. Sella, Señor, el recipiente en el cual estamos depositando esta semilla, este grano, y que fructifique en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanas y hermanos, bueno, hermano Alexi, Dios me lo bendiga. Alexi Pérez, hermana Laila Ochoa, Dios la bendiga. Hermana Aniluz, seguimos orando por la hermana Rosario. Hermana Keila Leiva Suárez, Dios les bendiga. Me da gusto que estén conectados. Hermano Alberto Torres, también Dios les bendiga. Hermano Rafael Contreras González, estoy en deuda con usted. Dios te bendiga, Chapito. Hermana Mari Morales, Dios les bendiga, hermana. El domingo toca mole, hermana Mari. Bueno, estamos en este momento, hermanos, ya para despedirnos. Sigamos orando por nuestra hermana Rosario López, que pues el Señor la ayude en esta prueba que está pasando, hermanos, y que tenga paz en su corazón en medio de cualquier circunstancia. Dios les bendiga, que pasen buenas noches y, como decimos acá en Tabasco, adiós.